señal de salida en instrumento, pues eso va a equivaler a los 100 grados centígrados. Entonces, la señal de salida de un transmisor siempre es proporcional a la variable medida, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros graficáramos, en este caso, la señal de salida con respecto a los valores de la variable, ¿cómo sería esa representación gráfica? ¿Cómo me daría la gráfica? Una pendiente. Una pendiente. Exactamente. ¿Por qué? Porque va a ser exactamente proporcional. Es decir, que la señal de salida que me esté dando un transmisor siempre va a ser lineal, ¿sale? Lineal con respecto, en este caso, al valor que yo tenga en el proceso, ¿sí? Entonces, obviamente el escalamiento yo lo voy a hacer con la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque obviamente si yo graficara los valores, yo ya sé que la señal de salida de cualquier transmisor siempre va a ser lineal, ¿vale? Entonces, para hacer esta parte del escalamiento, pues necesitamos apoyarnos de la ecuación de la recta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el ejemplo, ¿no? Decíamos que cuando yo tenía los valores de la variable, en este caso de temperatura, y la señal estandarizada de nuestro transmisor, que es en miliamperes, decíamos que 4 miliamperes, pues obviamente correspondía a 0 grados centígrados. 20 miliamperes, ¿sale? Correspondía a 100 grados centígrados. Si ustedes observan, cada uno de estos 8, 12, 16, pues va a corresponder a un cuarto, digamos, de la señal del transmisor, a la mitad y a 3/4. ¿Cómo sacamos estos valores? Si yo ya sé que mi respuesta es lineal, ¿sale? Ya ustedes han visto lo que es en este caso el alcance o el span de un instrumento. ¿Quién me dice qué es el alcance o el span de un instrumento? La diferencia entre los valores máximos y mínimos de la medición del instrumento, ¿no, maestra? Así es la diferencia entre los valores máximos y mínimos. Es decir, si yo tengo en mi transmisor una señal estandarizada de 4 a 20 miliamperes, ¿cuál es su span? O su alcance del instrumento. ¿Cuánto sería su alcance? 16. 16, ¿sale? Serían 16 miliamperes. Entonces, esos 16 miliamperes es lo que yo puedo sacar aquí, dividirlo, ¿sale? La señal para que, por ejemplo, siempre a un cuarto de mi escala sean los 8 miliamperes como señal. Los 12 a la mitad y los 16 a 3/4, ¿sale? De ahí salen estos números 8, 12, 16. Profesora. Del span que yo tenga del instrumento. Mande. Entonces, ¿no se puede hacer como con regla de 3 para también poderlo sacar? No, no se puede hacer con regla de 3. ¿Sale? ¿Por qué no se puede hacer con regla de 3? Ahorita lo vamos a ver. Porque si tú observas, aquí está fácil, ¿no? Tu señal empieza en 0 grados centígrados, ¿sale? Y la máxima es 100. Entonces, obviamente, a 8 miliamperes, yo sé que va a corresponder a 25 grados centígrados, porque obviamente estoy sacando otra vez aquí a un cuarto de la escala, a mitad de la escala y a 3/4. Pero, ¿qué pasa en el dado caso de que aquí en vez de que inicie en 0 grados centígrados, inicie en 20 y termine en 100? ¿Cómo determinas tú el valor? Sale en 8 miliamperes. ¿Qué pasa ahí? A ver, recuerden sus clases de matemáticas. Bueno, ahorita en lo que llegamos a eso, vayan recordando sus clases de mate que tanto llevaron en primero, segundo, tercer semestre, ¿no? Entonces, yo ya sé que el escalamiento, como la señal que me está dando en este caso el transmisor, cualquier transmisor, siempre su señal va a ser lineal con respecto a la variable del proceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el rango de 0 a 100, de 0 a 120 P6, este es el rango en la variable del proceso, y me está diciendo que el LRB, ¿sale? A ver ahí, por ejemplo, Torres José, ¿qué significaban las siglas LRB? LRB. Ajá. Ya no me acuerdo.
era bueno, en inglés es low, el rango menor Ajá, y el rango mayor, ¿no? superior, ¿no? Ajá, superior. Ok, entonces me está diciendo que como valor, ¿sale? Lo que voy a estar midiendo el mínimo son 0 P6 y el máximo pues van a ser los 120 P6. Acuérdense que los valores, estas siglas de LRB y URB lo vamos a tener por nuestro instrumento que es un transmisor, ¿sale? Entonces me dice que la salida que yo tengo del transmisor, la salida estandarizada es de 420 mA. Entonces, recordando un poquito la parte de nuestra ecuación de la recta, ¿sale? La tenemos aquí, ¿sí? Obviamente lo único que yo tengo que estar haciendo, pues obviamente es estar sustituyendo los valores que yo tengo aquí en la ecuación de la recta. Recuerden que en este caso, bueno, M, ¿sale? Va a corresponder al decremento que yo tenga en Y con respecto al, bueno, más bien no, sí es una resta porque al final del día es el span que voy a sacar de los valores de tanto de la señal del instrumento como de la señal del proceso, ¿no? Entonces, M, la pendiente va a ser igual, ¿sale? En este caso, ya vimos que el span sale de la señal del transmisor, pues van a ser 16. Y en este caso, el span para el rango que yo tengo aquí del proceso, que es de 0 a 120 P6, pues yo ya sé que son los 120, ¿sale? Y la intersección con el eje vertical, en este caso va a ser Y, ¿sale? Que es el que va a estar intersectando. Dependiendo si yo tengo 20 grados centígrados, bueno, ¿a cuánto equivale esa intersección con nuestro instrumento, ¿sale? Y junto con la señal del transmisor. Entonces, por lo tanto, voy a tener que X va a ser igual, pues obviamente al valor del proceso que me estén dando, es decir, si a mí me están diciendo que yo tengo, no sé, en la medición, ¿de cuánto es el rango? De 0 a 120, que me estén dando 10 P6, bueno, ¿a cuánto va a corresponder ese valor medido en miliamperes? Entonces, nada más sustituyendo los valores en la ecuación de la recta, pues yo tengo que M es igual a 16 entre 120, PB, ¿sale? Es el valor que yo conozco que me están dando del proceso, que a lo mejor aquí me están dando 10 P6, más, en este caso, lo que son nuestros 4 miliamperes, o en este caso, donde está iniciando nuestro valor de la señal estandarizada de mi instrumento, ¿sale? Es decir, en 4 miliamperes yo voy a tener una señal de 0. Entonces, aquí es donde tengo esa intersección, ¿sale? De los valores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el mismo transmisor de presión con un rango de 0 a 120 P6 y la señal de salida de 4 M's sale midiendo 80 P6, el transmisor está midiendo 80 P6 en una tubería de proceso. Entonces me preguntan cuál es el valor en miliamperes transmitido por el instrumento. Entonces yo nada más agarro mi ecuación de la recta, sustituyo los que yo tengo, ¿sale? Y voy a tener que en miliamperes, cuando yo tenga una medición de 80 P6, va a corresponder a 14.66 miliamperes, ¿vale? Eso es lo que yo voy a tener. Entonces, es muy fácil la conversión o es muy fácil hacer el escalamiento siempre y cuando, pues obviamente mi señal estandarizada, que es el cero vivo, digamos en este caso los 4 miliamperes, inicie con la variable de proceso igual en 0, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando mi cero vivo, ¿sale? Que en este caso sean los 4 miliamperes, la variable de proceso no inicia en 0, sino va a iniciar, digamos, en 50, ¿vale? Ahí ya no podría yo estar utilizando, bueno, sí se utiliza la ecuación de la recta, pero ¿qué? Esa es la pregunta, ¿qué tendría que hacer?
¿Ya recordaron sus clases de matemáticas? De la ecuación de la recta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando mi recta no inicia en cero? No, nadie. Ahora sí que aquí ya estamos viendo aplicaciones de la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría allí? Maestra, yo no sé si sea así, pero por ejemplo, ahí en la fórmula que puso de ejemplo, dice que es la diferencia, ¿no? Ajá. Parte de abajo, entonces en este caso se haría una resta. Sí, una resta. Ajá, pero ¿en dónde se haría una resta? Con la presión en este caso, por ejemplo, si empezara en 50 sería, no sé si está bien, 120 menos 50. Ok, Sería, ¿eh? ok. ¿Quién más? La recta no empezaría como a decrecer. Bueno, eso decía, ¿no? ¿Hacia dónde se iría tú? Si tú lo graficaras, por ejemplo, si tú graficas que esta tiene desde 0 hasta los 100 grados centígrados, ¿vale? Aquí yo voy a tener mi señal de 4 miliamperes con 0, entonces mi recta pasa por aquí, ¿no? En el 0, ¿sale? En esta intersección. Pero ¿qué pasa con la recta? Si yo lo graficara, si no iniciara en 0, ¿sale? La unidad que iniciara en 20, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con mi gráfica? Pues es muy fácil, ¿no? Simplemente recuerden que ustedes, cuando tienen la intersección en un punto con la recta, y obviamente ya no inician esto, ustedes van a tener un corrimiento, ya sea, bueno, en vez de corrimiento voy a utilizar la palabra un desplazamiento de su gráfica, sale lineal, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda, dependiendo de los valores que ustedes tengan, ¿sale? Entonces van a tener un desplazamiento, ¿sí? En su gráfica, si ustedes hicieran graficaran esos valores, van a ver que tienen un desplazamiento, como lo vemos aquí. Entonces, por ejemplo, era lo que yo les decía, ¿no? Si un transmisor de temperatura tiene un rango de 50 a 250 grados centígrados, vean cómo aquí ya el valor que tengo yo de la variable ya no inicia en 0, sino ya está iniciando en 50, ¿sale? Y sigo teniendo una señal estandarizador de 4 a 20 miliamperes, ¿vale? Y me están diciendo que en este caso se tiene una temperatura en el proceso de 120 grados centígrados. Entonces me preguntan cuál sería el valor en miliamperes transmitido por el instrumento. Si nosotros utilizáramos, ¿sale? Esta misma ecuación, ¿sale? ¿Qué valor les daría? A ver, háganla así. Y me dicen el valor. ¿9.6? Todos coinciden en eso. No sé, yo no hice la operación, por eso les pregunto a ustedes. ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo? Que en el transmisor tendríamos una señal de 9.6. Serían 13.6, ¿no? Sumando los 4.
Ah, bueno, Sí, igual, este es, 13.6. no, pero sin sumárselo. Ah, Si ustedes 9.6. ocupan este sí no van a sumar ese valor de esa constante, ¿no? Sí, Entonces, 9.6. 9.6, ok, ¿sale? Pero como mi señal era lo que les decía, no está iniciando en 0, sino va a 250, recuerden que en la ecuación de la recta nosotros vamos a poder tener un desplazamiento de esos valores ya sea hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero entonces me dice la ecuación de la recta que ahora mi función con respecto a x, ¿sale? Tengo que yo, ya sea si estoy desplazándolo hacia la derecha, como lo tenemos en esta parte, tengo que restarle una constante. Pero si se desplaza mi gráfica hacia el lado izquierdo, entonces tengo que sumarle a mi función de x una constante, ¿sale? Entonces de ahí, ahora lo único que yo tengo que hacer es que mi valor, ¿sale? Que estoy buscando, pues va a ser igual. M, ya sé que M va a corresponder al span que yo tenga de señal de salida del proceso entre el span que yo tenga de la señal del instrumento, que va a estar multiplicando de x, pero ahora x, la función de x, sería igual al valor de la variable que yo tenga menos mi valor LRB, ¿vale? Que en este caso va a ser el valor mínimo de la variable del proceso, ¿vale? Más el cero vivo de la señal de salida, ¿vale? Entonces, esto me quedaría mi nueva ecuación, ¿sale? Cuando, obviamente, mi variable de proceso no inicia en 0, sino tengo un desfasamiento después del 0, ¿vale? Entonces, vean cómo hay una diferencia. Si yo lo tomara esto sin sumar, bueno, en este caso sin restar esa constante a la función de x, me da un valor de 9.6, ¿no? Creo que me han dicho 9.6, ¿vale? Pero si yo ya hago esta resta más la suma de los 4 miliamperes, pues me va a estar dando la señal de 13 miliamperes, ¿vale? Entonces tengan cuidado cuando ustedes se les presente estos casos, ¿sale? Acuérdense de ese corrimiento que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque mi gráfica se va a estar desplazando, ¿vale? ¿Ya se acordaron de sus clases de geometría analítica? Y eso que nada más es lineal, ¿no? Mi respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Un transmisor de temperatura creo que era lo mismo, ¿no? Sí, de 50 a 250 y 120, ¿no? Entonces ya mi valor pues me daba aquí de 13, ¿no? 13 miliamperes. Entonces, para que no me esté yo acordando si tengo un desplazamiento, si no tengo un desplazamiento, no importando el tipo de señal que nosotros estemos manejando en nuestros transmisores, acuérdense que podemos tener nosotros valores, ¿sale? De nuestros transmisores en miliamperes, en volts o en señal de presión, ¿sale? Si es un transmisor neumático, ¿sale? Entonces vamos a tener que para convertir de la variable de proceso a miliamperes, pues voy a utilizar esta fórmula, ¿sale? Y para convertir de miliamperes a la variable de proceso, ¿sale? Pues yo voy a utilizar esta fórmula. Es decir, nada más despejo, ¿no? De la ecuación que tenía de la ecuación original, nada más despejo, dependiendo qué es lo que quiero saber. Si quiero saber la señal de salida del transmisor o tengo la señal de salida del transmisor, ahora quiero saber cuánto corresponde eso a la variable del proceso. Ahí es porque está en miliamperes, ¿no? Pero les digo, nosotros tenemos señales en los transmisores en volts
en miliamperes o en PSI, ¿no? Si es un transmisor neumático. Entonces, a ver, ejercicio. Obtenga la fórmula de escalamiento para el siguiente transmisor de presión diferencial que tiene las siguientes características. Es decir, tengo un rango de 0 a 10 bar. La señal de salida ahora del transmisor es de 1 a 5 dB. ¿Vale? ¿Listo? ¿Ya me quedó? Me quedó, ¿puedo decirlo? Sí. A ver, espérame. Mejor lo pones en la pantalla y ya nos vas diciendo que lo vamos viendo. A ver, ay, ¿dónde está? Ahí está. A ver. ¿Se ve? Ajá. El valor más 1. Ok. Espérame, deja ver los datos. Ok, ya lo vi Ok, sí, es de 0 a 10, sí. Sí, de esa manera queda nuestra En este caso, ecuación. no hay un desplazamiento. No hay un desplazamiento. ¿Sale? A ver, entonces, a ver, ahora les voy a poner el siguiente.